Buenas tardes. El día de hoy vamos a ocupar el tema ya de lo que es la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo en el año 2019. En clases anteriores ya pudimos observar los temas más generales de la ley. Nos enfocamos de manera particular en los más importantes y para continuar hay que ver los cambios que tuvo nuestra ley. Estuve también revisando, jóvenes, sus tareas. Ya estuve calificando a los que ya pudieron realizarlas y pues los que no, que ojalá puedan ir avanzando un poco con sus trabajos, con sus tareas que tenemos pendientes en plataforma. También se les quedó pendiente un trabajo del tema pasado, donde era similar al antepasado, un poco didáctico y abarcaba los temas de las obligaciones y los derechos de los patrones, las obligaciones y derechos de los trabajadores, el trabajo de hombres y mujeres y el trabajo de menores. Los que ya hayan tenido oportunidad de verlo, todo está basado en las clases y en la información que ya hay cargada en el sistema. El día de hoy vamos a ver precisamente de qué trata la nueva reforma laboral. Esta reforma se llevó a cabo el 1 de mayo del año 2019, es decir, hace poquito. Se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, que es con la que hemos estado trabajando. Recordemos que nuestra Ley Federal del Trabajo pues es una de las pioneras cuando vimos un poco de historia en conceptualizar de manera jurídica lo que son los temas de derecho laboral y todo lo que tenía ya que ver con una relación entre un patrón y un trabajador de manera jurídica, otorgándoles, pues como vimos, derechos y obligaciones. Aquí se reforma precisamente con la intención pues de mejorar esa calidad jurídica en la representación que esa ley le da a ambas partes. Es una reforma amplia, histórica y profunda que se centra en estos 4 puntos principales. De manera general, el primer tema es libertad y democracia sindical y se refiere a garantizar el derecho de afiliación, la autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna. Y de igual forma, establece procedimientos democráticos para garantizar la representatividad sindical y la negociación colectiva auténtica. Yo les comentaba que uno de los principales ejes tenía que ver con el tema de los sindicatos. Tenemos también lo que es el punto 2, que es la justicia laboral expedita. Y aquí vamos a ver un cambio en la aplicación de justicia. Se crea una etapa de conciliación obligatoria y se establecen juicios laborales más ágiles. Los vamos a ver a profundidad. Esto ya en presencia de un juez, privilegiando, como en el resto de los procedimientos, los principios procesales de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad, como en el resto de las materias de derecho. Nuestro tercer punto es que exista una transparencia sindical, donde las y los trabajadores conocerán el uso de sus cuotas sindicales, así como su destino. Y el punto 4 es la inclusión con perspectiva de género.
Los sindicatos en este caso van a tener un nuevo enfoque en la participación, representación, diálogo y negociación entre sus miembros. Esta parte de la reforma es con el objetivo de renovar valores y prácticas en las relaciones entre los agremiados que van a ser o son sus dirigentes, al igual que si nos vamos a una materia, por ejemplo, electoral, donde ya debe de haber por ley 50% género masculino y género femenino. De igual forma, esta reforma, valga la redundancia, pues tiene ese objetivo. Una inclusión con perspectiva de género. El nuevo modelo laboral y sindical, que es el que precisamente tiene que ver con o tiene como objeto esta reforma, es para dejar atrás las malas prácticas que afectaban el libre desarrollo de los derechos laborales de las y los trabajadores. Y este modelo es el centro de la reforma que se construyó como el medio para ganar un salario digno y para asegurar el bienestar individual y colectivo. Nosotros cuando veíamos el tema de salarios, precisamente nos dábamos cuenta de que la ley mencionaba desde un inicio que el salario debería de cubrir ciertas necesidades y que pues no lo estaba cubriendo. Esta reforma, entre otras cosas, precisamente hizo esa actividad. Generar un salario digno, vimos el incremento en el salario en las diferentes entidades y bueno, no sigue sin ser el adecuado totalmente, pero sí está un poco mejor al que estaba en años anteriores. Y vamos a ver precisamente el primero de los puntos, que es la libertad y la democracia sindical. La libertad sindical tiene el objeto de asegurar el cumplimiento de el derecho a constituir libremente organizaciones sindicales y que los trabajadores pertenezcan o no pertenezcan precisamente a ese sindicato en congruencia con los convenios internacionales que ha firmado el país, con los convenios internacionales como el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Recordemos, si nos vamos un poquito más atrás, cuando empezamos a estudiar Derecho, que lo primero que nos enseñan es una pirámide donde vemos cómo se van desglosando las leyes y su aplicación. Nuestra ley federal intenta o se adhiere a lo que firmó con una organización internacional y que vendría siendo un tratado internacional. De igual forma, la libertad y democracia sindical se enfoca a que los sindicatos tengan esa personalidad jurídica reconocida y esta no debe de sujetarse a ningún modo a condiciones que restrinjan sus garantías y derechos. Y esto lo podemos checar en el artículo 357 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y precisamente se hizo un artículo bis, que sería donde se enfoca esta parte. Tenemos también lo que es los siguientes puntos que tienen que ver con la libertad sindical, que son los puntos en los que se van a basar, y redactarán sus estatutos y reglamentos administrativos. Elegirán libremente a sus representantes mediante el voto personal, directo, libre y secreto, que en teoría este punto pues ya se debía de haber llevado a cabo desde un inicio.
No podrán disolverse, suspenderse o cancelarse por vía administrativa, que es una cuestión que se llevaba a cabo para quitar de alguna manera la validez de los sindicatos y por lo tanto pues la protección que le daba a sus agremiados. Formularán su propio programa de acción. Constituirán las organizaciones que estimen convenientes y organizarán su administración y sus actividades. Más adelante vamos a ver por qué precisamente esta reforma hace este punto al momento en el que nos otorguen una rendición de cuentas. Se prohíbe también todo acto de injerencia por parte de los patrones en la vía interna de los sindicatos. Esto también, que los patrones intervengan de manera interna en estas organizaciones sindicales, tiene referencia con el Tratado Internacional llamado Convenio 98. En este respecto también se elimina la cláusula de exclusión de los contratos colectivos, donde ningún trabajador o trabajadora puede ser despedido por dejar de ser parte del sindicato, ni podrá condicionarse su empleo por no afiliarse o dejar de ser parte de este. Nosotros, de alguna manera, cuando quieren proteger a sus trabajadores, los sindicalizan, pero no puede por ello, al dejar el sindicato no puede ser un argumento para su despido. De igual forma, las y los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones tendrán garantías para salvaguardar sus derechos de libre afiliación y participar democráticamente al interior de este. Así como yo lo comentaba hace un momento, como en las elecciones, todo va a ser de manera democrática y no por imposición. Esto tiene su fundamento en el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato y los procedimientos de elección de sus directivos deben salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros. Nadie puede ser obligado precisamente a formar parte o no de un sindicato o confederación si no es su voluntad. El periodo, las elecciones de las directivas serán a través del voto personal, libre, directo y secreto y respetarán la proporcionalidad en materia de género como lo comentaba, como en las leyes electorales actuales. 50%, 50%. Las sanciones que impongan los sindicatos a los afiliados serán apegadas a lo establecido en la ley y en los estatutos, por lo que deberán cumplir con los derechos de audiencia y debido proceso del o la involucrados. No se le puede quitar su derecho de ser oído y vencido en juicio. Que todos y en todas las materias de derecho tenemos esa libertad y ese derecho de que se nos dé el debido proceso de audiencia, de demostrar nuestro dicho. Tendrá una rendición de cuentas de la directiva de las organizaciones sindicales sobre las cuotas y la administración del patrimonio cada 6 meses. Junto con este se hará una entrega de un informe por medio escrito a cada trabajador y por vía electrónica a la autoridad laboral
o en su caso deben entregar a las autoridades el acta de la asamblea donde se informa máximo en 10 días posteriores a su realización. De este modo, las y los trabajadores podrán organizarse de forma en la que ellos y ellas determinen. La duración también de las directivas que vimos no podrá ser indefinida o con temporalidad que restrinja o obstaculice la participación democrática, ni debe atender todas estas políticas, estas prácticas reformadas, para nada el derecho de votar y ser votado. Todos los miembros pertenecientes al sindicato van a tener ese mismo derecho de poder participar en cualquiera de las escalas del presente sindicato. Por lo que vemos entonces que al ser una de las bases de esta reforma, también tenemos lo que es la democracia sindical. Un gran avance en materia de democracia sindical es el reconocimiento del derecho de las y los trabajadores a elegir a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto. Para ello, los estatutos sindicales deben de contemplar lo siguiente. Esto conforme precisamente a esta reforma que estamos tocando. Tienen que emitir una convocatoria. La convocatoria tiene que tener la firma autógrafa de las personas facultadas para ello, indicando también la convocatoria, la fecha, la hora, el lugar y los requisitos solicitados de acuerdo a los estatutos de cada sindicato, por lo que ya tiene que ser abierta a todos sus integrantes. Esta convocatoria, a su vez, tiene que ser pública, tienen que emitir una convocatoria pública o hacer una publicación en los lugares de mayor afluencia en sus centros de trabajo, así como en su sindicato. En su sindicato también tienen que pegar esta convocatoria para que todos los interesados en participar o ser parte de ser votados sea para todos, sea abierta y se puedan inscribir. Mínimo, esta convocatoria se debe de publicar 10 días antes. De igual forma, debe la convocatoria de normar e integrar una instancia colegiada de afiliados, según el caso que sea responsable de organizar y clasificar la elección. Si se dan cuenta, va a tener de manera exacta un procedimiento organizado, un procedimiento transparente y un procedimiento al alcance de todas y todos los miembros de ese sindicato. De igual forma, tiene que integrar, publicar y dar a conocer, con al menos 3 días antes de la elección, el padrón actualizado de las y los miembros del sindicato con derecho a votar, para que no nos salga con que hubo 50 votos y solamente teníamos 25 inscritos. Y entonces ya, por ende, hubo ahí una situación tipo de manera coloquial como dedazo y ya quedó quien ellos querían. De esta forma, al dar a conocer los integrantes que tienen derecho a votar, pues va a ser una elección transparente. Asimismo, debe, como el punto quinto, establecer un procedimiento para asegurar la identificación de las y los afiliados, que no estén inscritas personas que no tienen que pertenecer a ese sindicato o no tienen que tener el derecho de votar y de pronto les resulte
que sí. Tienen que tener en el punto 6 la documentación, material y boletas. Tendrán los siguientes datos, los datos que van a tener precisamente estas boletas, que es la entidad federativa de la votación, es decir, el Estado. El cargo de las y los candidatos por quien se va a votar. El emblema y color de las planillas que se inscribieron. El nombre completo de la o los candidatos. Y la validación de las boletas con la firma de integrantes de la comisión, que le va a dar valor a que ese número de boletas sea el correcto y no haya, por lo tanto, fraude en esa elección. Y debe también de garantizar una votación segura, que sea personal, que sea libre, directa y secreta, donde no te puedan obligar a votar por tal o cual situación. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, también conocido como CFRL, o la Inspección Federal del Trabajo operarán para contribuir a que la democracia sindical sea una realidad. Ambas podrán realizar la verificación de las elecciones de las directivas sindicales a solicitud del Comité Ejecutivo del Sindicato o de por lo menos el 30% de sus afiliados. Es decir, van a estar siendo vigiladas para llevar a cabo la aplicación de las reformas laborales. De igual forma, la ley establece un plazo de 240 días o estableció en su momento este plazo para que esta ley se comenzara a aplicar a los estatutos sindicales en un plazo de 240 días y así los sindicatos no tuvieran la opción de no llevarla a cabo o hacer caso omiso de esta ley. Ese tiempo ya pasó, por lo tanto todos los sindicatos que a la fecha existan deben ya de estar adheridos a esta nuevas reformas a la ley. Tenemos también como el otro punto lo que es la negociación colectiva auténtica. Este es otro avance que alcanzó la reforma laboral y tiene que ver precisamente con la negociación de los contratos colectivos, con el fin de que sea de alguna manera una garantía para los trabajadores, que sea auténtica y que no sea solo una simulación. Simular que se tiene un convenio, simular que ese contrato te protege y que en realidad no haya ese respaldo por parte de los sindicatos. Por eso no habrá más contratos colectivos ni sindicatos de protección. De igual forma ya no se podrán firmar sin que haya trabajadores y sin que estos conozcan y aprueben el contenido del contrato colectivo de trabajo que los afecte, solo que los obligaban a firmar por firmar. En este caso, los convenios a que lleguen los sindicatos con los patrones de manera colectiva deberán ser conocidos y aprobados por los afiliados antes de ser depositado ante las autoridades laborales. Para el caso de que se haya emplazado a huelga para la revisión de un contrato colectivo, además de la obligada conciliación durante el periodo de prehuelga o antes de la huelga, deberán consultarse a las y los trabajadores del sindicato el acuerdo alcanzado antes del estallamiento, antes de que esa huelga se realice. ¿Por qué? Porque esta consulta requiere un procedimiento que ahora obliga a prever con tiempo
para que una vez alcanzado un arreglo pueda llevarse a la asamblea. Es decir, darle eficiencia a ese arreglo. La asamblea lo que va a hacer es aprobarlo y darle veracidad. En el caso de que no diera tiempo para la realización de la consulta antes de que se lleve a cabo o de que estalle la huelga, el sindicato tendrá que llevar a cabo la huelga o prorrogarla por 15, mínimo o máximo 30 días. Obviamente, justificando previamente el porqué de esa prórroga. Por tanto, esta novedad a la reforma laboral tiene que ver con la realización de consultas básicamente para conocer la voluntad de las y los trabajadores sobre los convenios colectivos que las dirigencias sindicales alcancen con su empleador o con su patrón. Esto es cuando se va a celebrar por primera vez un contrato colectivo, cuando se revisan o cuando existe un procedimiento especial para demandar la titularidad de un contrato colectivo. La ley en esta nueva reforma nos otorga un plazo máximo para que las organizaciones sindicales adecúen su procedimiento normativo para incorporar las consultas. Como podemos ver, el objetivo es y sigue siendo desde que se creó el trabajo, darle certeza a los trabajadores de sus actividades, derechos y de la protección mediante, este caso, el sindicato. Este tema vamos a tener en esta negociación, lo que vamos a tener es una constancia de representatividad. Esta es una novedad vinculada con la negociación colectiva, porque este es un documento que da certeza sobre la legitimidad del sindicato para negociar y celebrar contratos colectivos de trabajo. Esta constancia de representatividad garantiza que no haya sindicatos que puedan negociar contratos colectivos sin que existan trabajadores en el centro de trabajo o sin que conozcan esto su contenido y estén de acuerdo con el mismo. De este modo se terminarán con los sindicatos fantasmas, como ya se mencionó o como ya lo mencioné, las huelgas por extorsión y los contratos de protección que realmente no existían. La CFRL, como lo pueden ver en pantalla, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, va a ser la autoridad facultada para la emisión de esa constancia precisamente. Y también para la celebración de contratos colectivos iniciales, si fuera el caso. Y este documento debe de acompañar a toda solicitud de depósito de un contrato colectivo inicial ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el emplazamiento a huelga cuando la o el patrón se nieguen a negociar un contrato de sindicato representativo. Si el patrón no quisiera, precisamente la ley prevé todo esto y lo va a hacer valer mediante ese Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para que se obtenga esta constancia de representatividad, los sindicatos deben de solicitarle al Centro Federal y presentar la siguiente información. Tienen que presentar esa información
que es una solicitud por escrito, y esta solicitud, como todos los escritos que presentamos, tiene que contener el nombre y domicilio legal del o la solicitante. Tiene que contener también esa solicitud los datos de identificación del patrón o del centro de trabajo, donde especifiquen la actividad a que se dedican, y debe de contener como de manera básica el domicilio para escuchar, recibir notificaciones, que eso nos los piden en todas las promociones que realicemos ante cualquier instancia. Así también tienen que tener un listado de respaldo de por lo menos el 30% de las y los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, y debe de señalar los datos de nombre completo de esos cuando menos 30% de trabajadores, su CURP, su fecha de contratación y su firma autógrafa, que está demostrando que están de acuerdo con esa solicitud. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a su vez, va a publicar el aviso de solicitud de la constancia en su sitio de internet. De hecho, si lo buscan en ciertas empresas o si lo buscan en internet aparece, y va a solicitar al patrón que lo coloque en los lugares de mayor afluencia, igual que en la convocatoria del centro de trabajo, para que los trabajadores tengan el conocimiento de así como de otros sindicatos que deseen adherirse a la solicitud. Y eso lo podemos ver en el artículo 390 bis, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de que ningún otro sindicato solicite esta constancia de representatividad, la CFCRL va a resolver sobre la procedencia de la solicitud y en su caso emitirá la constancia respectiva solamente para los que lo solicitaron. Por el contrario, cuando dos o más sindicatos se adhieran a esa solicitud, va a organizar un recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto, para determinar qué sindicato cuenta con el respaldo mayoritario de las y los trabajadores, el cual podrá demandar la firma del contrato colectivo de trabajo. En el caso para cuando hay un aplazamiento de huelga por la firma de un contrato colectivo inicial, lo que va a hacer el sindicato es que debe de acompañar, además de los documentos que ya mencionamos, esta constancia, la constancia representativa, con el fin de garantizar la certeza de que los trabajadores están de acuerdo y lo respaldan, misma que va a tener una vigencia solamente de 6 meses. Si se quiere una nueva vigente al terminar o al fenecer su plazo, pues tendrá que volverse a hacer el trámite. El tema siguiente es la ratificación de acuerdos negociados. Una vez que ya se llegó al arreglo, ya se llegó a un acuerdo, cómo vamos a ratificarlos para poder hacerlos válidos. Es un requisito de apoyo mayoritario que las y los trabajadores tengan sobre el contenido de los contratos colectivos o convenios de revisión negociados, mediante consulta a través del voto de igual forma, personal, libre, directo y secreto,
y este procedimiento se realiza por el sindicato conforme a estos puntos que pueden ver en pantalla. El primero es que el sindicato acuerda con el patrón los términos del contrato colectivo o del convenio de revisión. Siguiente es que el sindicato da aviso a la CFRLC con un mínimo de 10 días de anticipación por escrito o de manera electrónica, que someterá a consulta el contenido del contrato colectivo o convenio de revisión negociado, señalará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la consulta. Siguiente. El sindicato entrega a las y los trabajadores un ejemplar del contrato o convenio negociado y firmado por todas las partes. Siguiente, garantizará que el lugar sea accesible, procurando que la votación se realice de forma libre, pacífica, ágil y segura. Siguiente, no permitirá intervención del empleador en el proceso. Publicará los resultados en un lugar visible y de fácil acceso del centro de trabajo y del local sindical como las dos anteriores, y resguardará las actas de votación al menos 5 años para efectos de verificación de la autoridad laboral y registral. Una vez hecho todo esto, si la mayoría aprueba los términos del contrato o convenio, se realizará su registro ante la CFRL. Si la mayoría, por el contrario, rechaza los términos del contrato o convenio, el sindicato podrá estallar la huelga o prorrogar el emplazamiento para volver a negociar y, en su caso, someter el acuerdo a una nueva consulta. Y eso se va a ver una vez votado esa situación, que es donde la mayoría apunta. Otro tema más de la reforma es la justicia laboral expedita. Y en la justicia laboral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se crea para operar con profesionalismo e imparcialidad los temas vinculados a la vida laboral y sindical. Es un organismo público descentralizado cuyas principales funciones en esta materia son, y las vamos a enunciar. Aquí recordemos que se quitan las juntas de conciliación y arbitraje y se crea un tribunal laboral. Ya no vamos a pertenecer a ya vamos a pertenecer, como el resto de las materias, a un ordenamiento judicial. Se modifica, y ahorita les voy a dar un video, a pasar un video. Se modifica esta parte. Va a haber una manera en la que primero hay una etapa de negociación. Recordemos que esta etapa, en el 2005, se modifica la ley, se modifica nuestra Carta Magna y se adhiere precisamente lo que es en todas las materias, incluso en materia penal, en la medida de ciertos delitos, se llegue a la negociación y al pronto acuerdo. La materia laboral, de igual forma, existe esa situación previa para poder llegar a un arreglo, y si no, ahora nos vamos a un tribunal laboral y ya no a una junta de conciliación y arbitraje. Esto con la finalidad, pues, de que la justicia laboral sea más real, más rápida y más beneficiosa para la parte afectada. Dentro de esos puntos, precisamente, es realizar la función de conciliación en materia federal,
verificar el procedimiento de elección de dirigencias sindicales, que todo lo que ya vimos hace un momento, pues haya realmente llevadose a cabo conforme a derecho, emitir la constancia de representatividad y llevar a cabo el procedimiento de consulta en el caso de que 2 o más sindicatos lo soliciten, como hace un momento lo vimos. Verificar que el contenido de los contratos colectivos o convenios de revisión que se registren sean aprobados por las y los trabajadores mediante su consulta y no así que sean impuestos. No deben de ser impuestos, deben de haber sido sometidos a votación y aprobados por los integrantes. Debe de verificar las consultas para la legitimación de contratos colectivos ya existentes, emitir tomas de notas, llevar el registro de los sindicatos a nivel nacional, así como de los contratos colectivos y reglamentos internos de trabajo, publicar los sindicatos y los contratos colectivos existentes y realizar procedimientos especiales para la titularidad de los contratos. Y ahora vamos a ver esta obligación que establece la reforma laboral. Establece la obligación a los trabajadores y empleadores de asistir a una audiencia de conciliación antes de iniciar un juicio ante los tribunales laborales. En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será responsable de la conciliación de esos asuntos el fuero federal, mientras que en los centros de conciliación en las entidades federativas, lo propio en asuntos del fuero local, las juntas de conciliación y arbitraje en las entidades se van a convertir precisamente en estos centros de conciliación. Es decir, es ahí donde íbamos a demandar generalmente como trabajadores o como patrones. Ahora van a ser estos centros de conciliación como parte de la primera instancia de nuestro procedimiento judicial. Vamos a ver que la conciliación tiene diversos beneficios según la ley. Entre ellos, el primero es que se evita el desgaste en tiempo y dinero que puede generar un juicio laboral. En teoría, pues si se resuelve ahí es porque ambas partes están de acuerdo. Y recordemos que un tema de la mediación, e insisto, en todas las materias de derecho, el objetivo de una negociación es que ambas partes ganen. Es ganar, ganar, para llegar a un buen arreglo. También otra de las beneficios que tiene es que es un procedimiento gratuito, imparcial y confidencial. Las personas que están dentro de cualquier situación de conciliación tienen un criterio, tienen un reclutamiento especial, ¿no? Ese tipo, a las personas que nos están ahí ayudando, a los mediadores o conciliadores, pues se les otorga una capacitación en la que deben de ser completamente imparciales, sin tener ningún tipo de favoritismo o dejarse llevar por alguna situación sentimental o personal. Es gratuito, ahí ninguna de las dos partes pues tienen todavía que haber gastado. Asimismo, es un procedimiento ágil y rápido. ¿Por qué es ágil y rápido? Porque aquí la ley limita a 45 días naturales para concluir la etapa de conciliación. No es
como que lo platicamos, lo volvemos a platicar. Si en 45 días no se resuelve, entonces nos vamos al procedimiento. Y también aquí el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliaciones locales tienen la obligación de proporcionar asesoría y orientación legal gratuita a las personas que acudan ante ellos acerca de sus derechos e inquietudes sobre el conflicto laboral en que se encuentran. Antes de llegar a ese punto van a ser asesorados. La reforma laboral, esta que estamos viendo, favorece la conciliación como una manera de evitar que todo se vaya a tribunales, pero no quiere decir que en caso de no haber un acuerdo, se deberán esperar esos 45 días que vimos. Si no en la reunión conciliatoria no hay arreglo, entonces la autoridad emite una constancia de haberse agotado esta instancia precisamente y se procede según convenga el interés de las o los involucrados, incluyendo la posibilidad de seguir negociando o ir al tribunal. La conciliación, como lo vimos que su nombre es prejudicial, es un reto porque implica cambiar prácticas para solucionar conflictos laborales. La apuesta, como les comento, es que el objetivo es el diálogo y el entendimiento entre las partes para agilizar, o el objetivo de la ley es agilizar la impartición de justicia y ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo tanto a las partes como al mismo Estado. Por lo tanto, entonces vamos a tener lo que son los centros de conciliación y lo que son los tribunales. Vamos a ver cuáles están exceptuados de llegar o acudir a estos centros de conciliación prejudicial. Los siguientes supuestos, estos son la excepción a la regla. Son las disputas de titularidad de contratos colectivos, la discriminación por embarazo, sexo, orientación sexual, religión, origen étnico o condición social, el acoso u hostigamiento sexual, las violaciones de los derechos laborales fundamentales, incluyendo libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, el reclamo de prestaciones de seguridad social, incluyendo aquellas derivadas de riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo, y la impugnación de estatutos de los sindicatos o su modificación, y la designación de beneficiarios por muerte. Estos puntos están exceptuados de pasar a la negociación. Es decir, de manera inmediata se van a una situación de resolver el procedimiento de manera directa. Posterior a ello tenemos lo que son los procedimientos ante los tribunales, y esta es muy profunda la reforma laboral porque precisamente crea los tribunales laborales y ya van a depender del Poder Judicial. Recordemos que las juntas de conciliación y arbitraje dependían del Poder Ejecutivo. Aquí ya nos vamos a una situación judicial. Ya va a existir lo que era un juez. Recordemos que antes se llamaban árbitros. Ya existe una sentencia. Y estas van a sustituir precisamente a las juntas de conciliación y arbitraje. Ya no se llaman laudos como ahorita. Y con ello se intenta garantizar la impartición de justicia de manera real, de manera pronta y expedita, regida por los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
los procedimientos que van a regular el procedimiento son precisamente la inmediación, que se refiere a los tribunales laborales federales y locales, estarán dotados de un juez especializado que deberá estar presente durante la tramitación de los juicios y hasta su conclusión. Otro principio es la concentración, que se refiere a todas las etapas del juicio estarán agrupadas para que un caso se resuelva en una misma audiencia o en su caso en el menor número de estas. No haya tantas audiencias como en un procedimiento ordinario. Otro principio es la celeridad, que tiene que ser en los juicios laborales donde se desahoguen de manera rápida y pronta, evitando que los procedimientos se alarguen para contar con un debido acceso a la justicia. La publicidad, que persigue la transparencia en las actuaciones de las y los jueces laborales y en sus decisiones, buscando un control efectivo de imparcialidad para que todas las personas tengan acceso a esa información, como en todas las autoridades y en todas las dependencias de gobierno ya existe esta parte de lo que es la publicidad, la transparencia. Y por último, y aquí concluimos la clase, chicos, lo que es la técnica oral, que involucra el uso de la oralidad para resolver las controversias laborales, asegurando con ello la transparencia en las decisiones de los tribunales. Y bueno, aquí nos quedamos, nos faltan todavía unos puntos sobre la reforma laboral, pero en general esto es con lo que vamos a trabajar la siguiente clase y con lo que vamos a trabajar en el momento que nos toque litigar en materia laboral. ¿Tienen dudas hasta aquí? De no ser el caso, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. Por favor, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, Lick. Buenas noches. Igualmente.